Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Nos encontramos en este retiro trimestral, en esta parte del año, que desde el punto de vista litúrgico está caracterizado, si quieren, por la ausencia de grandes fiestas, grandes solemnidades. No es como en el trimestre anterior, ese que acaba en junio, que está lleno de solemnidades que inspiran nuestra piedad. En este hay apenas solemnidades. Celebrábamos a mediados de agosto la Asunción de nuestra Madre María Santísima y después no quedan fiestas grandes más que de la exaltación de la Santa Cruz, que también está en el centro del mes, esta vez de septiembre. Esta ausencia de solemnidades, de grandes fiestas, también nos vale para considerar nuestra propia vida de santidad, que es en lo ordinario. Quiero decir que hemos de buscar la santidad no solo cuando tenemos una gran fiesta cercana. Nuestra oración, si nos acercamos a una gran solemnidad, es elevada y está muy bien. Pero mejor es la oración de los días, digámoslo así, normales, corrientes, que no está inspirada por una gran solemnidad, sino que nosotros luchamos para que sea profunda, hermosa y agradable a Dios, sin estar inspiradas por esas grandes solemnidades. Esa lucha por vivir la oración, la vida de piedad, la entrega, en los días normales y corrientes, es lo que nos hace santos. Sin embargo, esta fiesta del 14 de septiembre un poco inspira el mes completo de septiembre, y ahora en esta meditación, en este retiro, la vamos a aprovechar para meditar no la Santa Cruz, fiesta de la cual entiendo que ustedes van a recibir muchas predicaciones, homilías, meditaciones, por lo cual no considero necesario que ahora hablemos de ella. Ya hablarán de ella aquellos sacerdotes cuyas meditaciones y predicaciones y homilías se escuchen en su momento. No vamos a hablar, decía, de la exaltación de la Santa Cruz, pero sí de algunas de las consecuencias de la fiesta de la Santa Cruz. Leemos en San Pablo, que escribe a los cristianos de Filipos lo siguiente: no os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los demás. Ya lo anticipo, precioso consejo de San Pablo que nos da. Hemos de buscar no el interés propio, sino el interés de los demás. Pero luego viene la cita que nos interesa, en la cual él explica a los filipenses y a todos nosotros cómo hemos de buscar el interés de los demás. Dice San Pablo a los cristianos de Filipos: tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús. La cita continúa, luego seguiremos leyéndola, ahora me detengo acá.
hemos de tener los sentimientos de Cristo Jesús. No sé si te has planteado que el Señor tiene sentimientos. Jesucristo es perfecto Dios y perfecto hombre, como dijo San Atanasio. Por lo tanto, al ser perfecto hombre, tenía sentimientos, tenía corazón. Como saben, actualmente centramos los sentimientos o los atribuimos a movimientos del corazón. Jesucristo tenía corazón. Si no hubiera tenido sentimientos, si no hubiera tenido corazón, entonces no sería perfecto hombre. Le faltaría un elemento, una dimensión fundamental para la humanidad, que es el corazón, que son los sentimientos. Y si hemos de imitar a Cristo Jesús, lo hemos de imitar completamente, incluidos por lo tanto sus sentimientos. Como nos dice San Pablo, hemos de tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. ¿Cuáles eran esos sentimientos? En el Evangelio nos aparecen algunos de ellos. Por ejemplo, ¿cuáles eran los sentimientos del Señor cuando vio a aquella multitud enorme que le seguía a orillas del lago de Genesaret porque querían escuchar su predicación? Y querían seguirlo tanto que se olvidaron hasta de comer. ¿Qué sentimientos tuvo Cristo Jesús cuando vio a aquella enorme multitud que le seguía y no tenían para comer? En el Evangelio nos aparecen. Tuvo compasión de ellos. O en aquella otra ocasión en que una mujer que tenía una enfermedad que en aquel momento se consideraba vergonzante, se acercó por detrás para tocarle la orla del manto, porque como era una enfermedad vergonzante, no se atrevía ni siquiera a tocarle más. El Señor lo descubrió. ¿Cuáles fueron sus sentimientos? En el Evangelio aparecen que tuvo misericordia con ella. ¿Cuáles fueron los sentimientos cuando vio a aquella enorme multitud de gente que andaban desviados, perdidos, dice el Evangelio, como ovejas sin pastor? Dice el Evangelio que por ellos tuvo compasión porque eran como ovejas sin pastor, estaban perdidas. Y ahora yo te lo digo, ¿tenés esos mismos sentimientos cuando quizás ves un montón de gente a tu alrededor que parecen perdidos como ovejas sin pastor? ¿Son los mismos sentimientos del Señor? ¿O en aquellos otros pobres, enormemente pobres quizás algunos de ellos, que pedían limosna? ¿Recordás cuando vio al ciego Bartimeo, que a gritos le pedía que le tuviera en cuenta? Y nos podemos imaginar que aquel día el Señor salía de Jericó rodeado por las fuerzas vivas de la ciudad de Jericó. Suponemos que entre ellos estaría Zaqueo y quizás algunos de los amigos de Zaqueo, que eran los personajes más importantes de la ciudad. Pero el Señor tuvo misericordia de aquel pobre hombre que llevaba toda la vida pidiendo limosna a la puerta de Jericó y no tenía nada para comer. Y le hizo el milagro de devolverle la vista a él. ¿Cuáles fueron los sentimientos del mismo Zaqueo? Gran personaje, importantísimo en su ciudad, rico, riquísimo, como solían ser todos los publicanos. Ladrón, él mismo lo declaró, robaba, extorsionaba a la gente, pero quería convertirse.
y le faltaba un poquito para convertirse. ¿Cuáles fueron los sentimientos del Señor cuando lo vio en el alto del sicómoro, a punto de convertirse? ¿Tenés ese mismo sentimiento con la gente que te rodea, los pobres, los desvalidos? ¿Tenés ese mismo sentimiento con los pecadores? O quizás, vamos, un poquito como por encima. Yo tengo una vida cristiana, yo no caeré en eso. ¿Te sentís desvalido? Y mucho más sentimientos podríamos decir. Los sentimientos del Señor cuando entró en el templo y vio que aquellos mercaderes lo habían convertido en una cueva de ladrones. Los sentimientos del Señor cuando vio a su alrededor, en lo alto de la cruz, a aquella multitud que le insultaba. Y nos dice el Evangelio lo que sintió. Dijo a Dios Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Recordamos, ¿tenéis los mismos sentimientos de Cristo Jesús? Cuando salís a la calle, ves personas necesitadas. ¿Tenéis los mismos sentimientos de Cristo Jesús? Cuando salís a la calle también y ves personas que sin juzgar las conciencias de nadie, porque no podemos conocer lo que ocurre en el fondo de la conciencia de cada uno, solo Dios sabe lo que ocurre en el fondo de cada conciencia. Pero al menos por lo externo, por lo que aparece, ¿te parece que hay grandes pecados? ¿Tenéis los mismos sentimientos de Cristo Jesús? ¿Rezás por ellos? ¿Tenés misericordia? ¿Intentás acercarte a ellos para que ellos mismos conozcan mejor al Señor? Quizás les falta un poquito como a Zaqueo para que se conviertan. ¿O es tu actitud altanera? Aquel que ya sabe cómo son las cosas, que sabes hacer bien las cosas. Quizás una altanería que no se manifiesta por fuera, pero sí por dentro. ¿Son esos los sentimientos que tuvo Cristo Jesús? ¿Cuáles son tus sentimientos cuando alguien te hace algo mal? Una descortesía o te hace daño. ¿Son tus sentimientos los mismos que tuvo Cristo Jesús en esas mismas circunstancias? ¿Perdonás? ¿Intentás que esa persona salga beneficiada, al menos por tu oración? ¿O se nos meten por ahí sentimientos que no son de Cristo Jesús precisamente, venganza, o desearle el mal, o rencor, o algún otro sentimiento que no es cristiano, que no es el de Cristo Jesús? Hemos de tener los sentimientos de Cristo Jesús. Nosotros que estamos en medio de la sociedad, vemos a la gente que está a nuestro alrededor tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Esto me parece que lo podemos considerar como una aplicación práctica de una enseñanza que tenemos que poner por obra, que es aquella que se llama alma sacerdotal. Lo remitimos nada menos que a una de las promesas, o mejor, profecías, que el Señor le hizo a Moisés en el monte Sinaí. Cuando Moisés, llevando al pueblo elegido en el éxodo hacia la tierra prometida, se paró en el monte Sinaí y ahí subió a lo alto del monte a recibir instrucciones. Ahí fue cuando Dios le dio el decálogo, el resto de la ley y otras muchas instrucciones. También le hizo profecías, entre ellas esta. Dice el libro del Éxodo: el Señor llamó a Moisés desde la montaña diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y esto anunciarás a los hijos de Israel.
Vosotros habéis visto lo que he hecho con los egipcios y cómo os he llevado sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora bien, si de veras me obedecéis y guardáis mi alianza, seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seréis para mí un pueblo de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que has de decir a los hijos de Israel. Por lo tanto, Israel es un pueblo elegido, propiedad de Dios, una nación santa en la que todos son sacerdotes. Y esto se cumple. Bajo la antigua ley, todos distinguían muy bien quiénes son los sacerdotes y quiénes son el resto del pueblo santo. En ellos no se cumplió. Los israelitas consideraron estas palabras como una profecía de los tiempos mesiánicos. Cuando venga el Mesías y restablezca las cosas e instaure el nuevo Israel, entonces todos seremos sacerdotes. Una nación tan santa que todos los miembros de esa nación serán sacerdotes. Y esta profecía se ha cumplido. No en Israel, sino en el nuevo Israel, que es la Iglesia. Hoy, en la Iglesia, todos somos sacerdotes. Vos que me escuchás, ¿has recibido un sacerdocio? Porque sos miembro del nuevo Israel, que es la Iglesia. Ciertamente se distingue el sacerdocio que todo el mundo tiene, te lo digo con la terminología que se usa, el sacerdocio común de los fieles. Ese sacerdocio se distingue del sacerdocio que tenemos los ministros sagrados, ese que hemos recibido por el sacramento del orden. Hay una distinción entre el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial, que es sacramento, el sacramento del orden. Pero todos hemos recibido un sacerdocio, el común de los fieles, que enseña a la Iglesia que se recibe en el momento del bautismo. Ahí, cuando nos bautizan, nos convierten a todos en profetas, reyes y sacerdotes. Por lo tanto, desde el momento en que fuiste bautizado, sos sacerdote. ¿Qué sacerdocio es ese? Un sacerdote se define por una característica importante, que es la de ser mediador entre Dios y los hombres. El sacerdote está constituido para mediar entre Dios y entre los hombres. Un sacerdote lleva las cosas de Dios a los hombres y también lleva las cosas de los hombres ante Dios, presenta ante Dios las ofrendas y las necesidades de los hombres. En el Antiguo Testamento nadie podía presentar ofrendas más que el sacerdote. Los judíos iban al templo a presentar sus ofrendas, no se podía hacer en otro lugar. Pero ahora, bajo el Nuevo Testamento, bajo la nueva ley, todos somos sacerdotes, todos hemos de tener en clara nuestra función de mediadores entre Dios y los hombres, distinta de la función propia de los que han recibido el sacramento. Mira, como sacerdote que sos, por haber recibido el sacerdocio común de los fieles, tenés que tener en tu mente, en tu corazón y en tu cabeza las necesidades de los hombres. Retomamos lo que decíamos al principio. Vos has de tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús cuando salís a la calle, ves tantas necesidades. ¿Te preocupa?
por esa responsabilidad que tenés propia del sacerdote, ¿intentás presentar a Dios esas necesidades que encontrás por la calle? ¿Rezás por tantas necesidades como ves? ¿Das gracias por tantas cosas buenas que también ves? ¿Pedís perdón por tantas cosas negativas que también ves? ¿Sentís sobre vos la responsabilidad de llevar el peso de la humanidad entera ante Dios? Ese es el sacerdocio común de los fieles. Esa es una función de todos los hombres, no solo de los sacerdotes, también de los sacerdotes, obviamente, de los sacerdotes que son ministros. Obviamente ellos tienen esa función, pero no te excuses de llevar la carga, el peso de la humanidad entera por el mero hecho de que vos no sos sacerdote en el sentido de sacerdocio ministerial. No te excuses porque sí sos sacerdote en el sentido de sacerdocio común de los fieles. Por lo tanto, tenemos esa responsabilidad de llevar el peso de todos los hombres. Y hemos de tener, por lo tanto, ese sentido de responsabilidad que nos lleva a pensar en tantas necesidades, en tantos hombres que necesitan de nosotros. También esto se puede traducir en una consecuencia práctica que es la del buen pastor. Cuando uno lee en el Evangelio los ejemplos que Dios pone sobre el buen pastor, la Iglesia tradicionalmente lo ha atribuido a los sacerdotes ministeriales, a los sacerdotes. Tanto es así que al sacerdote se le considera pastor. En la terminología eclesiástica y litúrgica, el sacerdote es el pastor. Y nosotros los sacerdotes nos enorgullecemos de ser pastores. Queremos ser el buen pastor. Pero eso no lo hemos de aplicar exclusivamente a los sacerdotes ministeriales, sino también a todos los sacerdotes, porque todos tenemos la obligación, la función del buen pastor de llevar a las ovejas a los buenos pastos para que se alimenten bien. Esos ejemplos que lees en el Evangelio sobre el buen pastor, te recomiendo que te los apliques a vos mismo por el sacerdocio común de los fieles. ¿Procurás llevar a la gente a los buenos pastos? ¿Estás pendiente de los demás, de que se alimenten bien? O dicho de otro modo, una de las consecuencias de todo esto, de ser buen pastor, es esa tarea evangelizadora que todos hemos de tener. Y más en particular, te preocupas de tus hermanos, de los que están cerca de vos, de aquellos a los que quizás ves todas las semanas en el círculo. ¿Sos el buen pastor de ellos? No sea que estemos convirtiendo esas reuniones semanales casi a veces en una reunión social. No es así, no es algo tan exagerado como lo estoy diciendo, pero no caigamos en esa tentación. Tus hermanos están ahí también para que les ayudes con esa obligación del buen pastor. No es una reunión social de una vez a la semana, que está bien porque nos dicen cosas hermosas que nos ayudan a nuestra vida interior y hasta la semana que viene, sino que has de tener la obligación del buen pastor de llevar a los buenos pastos a tus hermanos. Eso durante la semana se ha de aplicar, en primer lugar, a través de la oración. Esa responsabilidad del buen pastor nos lleva a tener una gran oración por todos los demás, a preocuparte en la oración por todos los demás.
y también ayudarles mediante los demás medios que tenemos a nuestra disposición, como por ejemplo la corrección fraterna. Ayudar a tus hermanos también mediante esas advertencias fraternales hechas con toda la caridad del mundo, en la que les ayudas a volver al buen camino para que no se desvíen. Te recomiendo que vivas bien tu función de buen pastor, pero aún más, por aquello del sacerdocio común de los fieles, esta preocupación por ayudar a los demás, también te ayudará a cuidar más la Santa Misa, porque ahí es donde realmente se encuentran el cielo y la tierra. La misa la celebra el sacerdote, el que ha recibido el sacerdocio ministerial, el presbítero. Vos asistís a la misa, pero no sos un mero espectador. Y sin confundir las funciones en la misa del presbítero de la del fiel que asiste, ahí en esa misa estás llevando el peso de la humanidad. Por eso, todo eso que te decía, esas preocupaciones por ayudar a los demás, por tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús, te han de llevar a presentar en la misa esas necesidades, esas acciones de gracias, esos gozos y esas peticiones de perdón. En la misa encontrarás el mejor lugar para ejercer tu sacerdocio común de todos los fieles, presentando junto al sacerdote, siendo distinta la función, esas necesidades. Ahí puedes encontrar el modo de satisfacer tu afán sacerdotal que tenemos todos los fieles, que te recomiendo que vivas con tanto cariño como para presentar todas estas ofrendas. Aún más, porque si seguimos el consejo de San José María, prolongaremos nuestra misa durante toda la jornada. De modo que cuando salimos de misa, damos gracias por la comunión que seguramente hemos recibido y nos preocupamos de tantas necesidades como vemos fruto de esa misa. Y también, si vemos más necesidades, más acciones de gracias, más motivos de petición, los acumulamos, si querés, por así decirlo, y le decimos al Señor, mañana en la misa yo te ofrezco eso. Ahí mañana, en la misa a la que yo vaya, te encontrarás, Señor, esas peticiones. Así iremos prolongando nuestra misa. Nuestra jornada entera será una misa. Todo nuestro día es una misa. Tu trabajo estará en la misa. Tus acciones de gracias estarán en la misa. Tu vida entera, una misa, un ofrecimiento. Un volver a celebrar el sacrificio de Cristo en la cruz, porque presentás todas las necesidades de los hombres. Como ves, podemos vivir muy bien nuestra jornada como una misa. Así viviremos esta responsabilidad que todos tenemos del sacerdote. Viviremos el sacerdocio común de los fieles. Si queréis, acabamos recordando que si estás en la misa, cuando un sacerdote renueva el sacrificio de la misa, de un modo está presente la Virgen. Lo contemplamos porque sabemos que la Virgen estaba al pie de la cruz, de manera que podremos encontrarnos con nuestra Madre María Santísima al pie de la cruz. Nos ayuda a considerar esta idea el hecho de que al día siguiente de la exaltación de la Santa Cruz, el 15 de septiembre,
La Iglesia celebra la Virgen de los Dolores. Acudimos a nuestra Madre al pie de la cruz para que nos ayude a encontrarnos con Cristo en la cruz. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.